San Juan 11:25. Me dan un amén cuando ya tengan lista la escritura. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra del Señor dice así, San Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias te damos, Señor, por esta palabra maravillosa. Trae el discernimiento y habla a los corazones. Habla, Padre, a cada corazón. Abre, Señor, abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos, de tu grey hermosa que está aquí, Señor, presente, tanto los que están recibiendo este mensaje o lo recibirán posteriormente, Señor. Dales el discernimiento, la fortaleza, que tu palabra, Señor, restaure y levante a cada uno de los oyentes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Gracias, usa mi vida, usa mi garganta, Señor, como tu atalaya, Padre. Gracias por este privilegio maravilloso que tú nos has provisto, Padre, de poder llevar tu palabra, poder regar tu semilla y de poder llevar a cada persona que la necesita, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado este tema de la sepultura a la esperanza. Me gustaría, si toman notas, para que posteriormente ustedes tengan también una enseñanza, que estas enseñanzas ustedes pueden facilitarla a las amistades, amigos, y de esta manera cada día pues uno va capacitándose cada vez más. De la sepultura a la esperanza. Uno de los milagros y señales más maravillosos que Jesús realizó fue resucitar a los muertos, tal como lo hizo con su amigo Lázaro. Ya tenía 4 días de haber muerto. Todo el capítulo 11 de San Juan nos habla de la esperanza que llevó a una familia, a esta familia que era familia muy apegada y muy cercana al Señor, eran grandes amigos. Llevó la esperanza a la casa de Marta y María cuando su hermano ya había muerto. Pero nosotros vemos cómo Él le dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. En este versículo nos detalla a nosotros la reflexión de lo que es la vida, la reflexión de quiénes somos y de dónde estamos nosotros. ¿De qué resurrección nos está hablando? Que nadie puede tener vida, pues parece que nuestra vida son solamente en la presencia del Señor. Pero tenga abierta el capítulo 11 del libro de San Juan, porque vean lo que dice. Me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible si Él era amigo de estas mujeres, de Marta y María? Se demoró más tiempo de lo acostumbrado. Él se demoró. ¿Por qué se demoró? Por eso lo titulé de la sepultura a la esperanza. Porque en la vida humana nosotros comparamos que la muerte espiritual es una, pero la sepultura en la cual está describiendo a Lázaro era para glorificar el nombre de Dios. Y vemos nosotros en el capítulo 11, cuando en el versículo 5 que le dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Por qué se quedó 2 días más? Porque en el clamor, en las necesidades y en las súplicas, nosotros creemos que Dios ha tardado en responder. Creemos que Él ha tardado, pero vemos que tenía 4 días de muerto Lázaro.
Le decía: Marta, Marta, si creyeres veréis la gloria de Dios. Porque Marta le dice: oh Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero ella le estaba hablando, oh, yo sé que va a resucitar, yo sé que en el tiempo postrero va a resucitar. Pero Marta le estaba diciendo: yo sé, yo lo sé. Porque a veces nosotros creemos que lo sabemos todo, pero está definido la respuesta que le dio: Marta, Marta, si puedes creerlo. Y se demoró, y la tardanza de él fue para demostrar la sensibilidad y para demostrar el amor, para demostrar, porque él mismo dice que él, cuando fue a encontrarse con María, siendo él el mismo Dios, el soberano Dios, caminando así como tú y yo, en carne y hueso, dice que se compungió su corazón y que su corazón le dolió cuando le dijo en el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Cuando llegó donde estaba, al verle, se postró a sus pies. Es la única esperanza que tenemos nosotros para poder recibir, porque creemos nosotros que la agonía ha llegado y la sepultura ha llegado cuando nosotros nos sentimos atrapados en una situación, cuando nos sentimos nosotros que la palabra de Dios es efímera, o que la palabra de Dios no ha hecho eco en la petición que nosotros hacemos. Pero la esperanza viene. Si no, veamos lo que dice en Ezequiel 37. En Ezequiel 37, vea lo que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Aunque estemos muertos sin esperanza, podemos volver a tener vida. La vida la tenemos en Cristo Jesús, porque el Señor le dio esta visión a Ezequiel, haciendo una comparación de la resurrección de Lázaro. Nos está haciendo la comparación en Ezequiel 37 en el valle de los huesos secos, que representan, pero el valle de los huesos secos representaban en este entonces a Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el cual estaba cautivo en Babilonia y había perdido toda esperanza. Él había perdido la esperanza de salir de ahí, pues ya se daban por muertos. Ellos estaban vivos, pero interiormente estaban muertos y estaban secos. Vean, en el versículo 11 lo dice. El versículo 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secarán, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora, nosotros, si vemos, este pueblo lloraba recordando la tierra, lloraban junto al río de Babilonia, recordaban los ríos de Israel. Ellos pensaban que nunca iban a volver allá. Ellos se sentían despojados totalmente. Este pueblo, siendo un pueblo de cántico, un pueblo de alabanza, siendo un pueblo de adoración, ellos perdieron la paz, perdieron la sensibilidad, perdieron el gozo. Ellos se encontraban totalmente destruidos. Igualmente pasa en la vida del ser humano, porque en la vida de nosotros, ¿cuántas tristezas hay, hermanos? Si nos hace la comparación de Lázaro y luego nos trae la comparación con Ezequiel, que está resucitando a Lázaro, en San Juan 11 resucita a Lázaro. Pero ¿qué es lo que pasó con este pueblo? Hacen una comparación. Marta y María perdieron la fe y perdieron la esperanza en ese momento, porque si hubieras estado aquí, Señor, dice, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero Él lo hizo porque dijo: esto yo lo permití, parafraseando, lo dice todo en el capítulo 11, para que sea glorificado mi Padre. Porque las cosas que llegan a la vida del ser humano no es porque Dios quiere que así sucedan las cosas, porque Él sabe de qué tenemos necesidad.
Él sabe las situaciones que estamos atravesando. Él sabe las tristezas. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Colgó las arpas, colgó todo. Miren, el Salmo 100 que leyó, dice que danzaban con arpa, con salterio, ellos se gozaban en la alabanza, se gozaban en la adoración. Pero ahora vemos aquí un pueblo que tenía todos sus instrumentos, los tenía colgados, los tenía escondidos, porque el gozo y la esperanza en ellos se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque dice en el versículo 11:35, en el versículo 37:11 de Ezequiel, dice que el pueblo estaba totalmente muerto, porque habla de Israel. Entonces vemos que el corazón de ellos pensaban que nunca volverían a ver la gloria de Dios. Ellos pensaban que nunca volverían a sentir el gozo. Ellos pensaron que nunca volverían a sentir la presencia de Dios. Ellos pensaron que la alegría de poder adorar a un Dios, de poder gozarse en la presencia de Él, ellos pensaron que nunca iban a volver a saborearlo. Lo mismo pasa con muchas personas que aman al Señor, pero ahora los huesos secos de Israel es la vida seca de las personas que creen que Dios no escucha. Es la vida seca porque piensan que la esperanza ya se fue, porque hay situaciones que las personas se cansan de orar, se cansan de interceder, se cansan de clamar. ¿Por qué se cansan? Cuando Dios le dijo a Ezequiel: ve al valle de los huesos secos, mira cómo están totalmente secos, los huesos estaban secos, no tenían vida. Parece que ahí no había gozo, no había presencia de Dios. Todas las situaciones difíciles, las enfermedades, la quiebra económica, las situaciones difíciles con los hijos, las situaciones difíciles con la pareja, la esperanza no se ha perdido. ¿Cuántas personas hay que ya se olvidaron de la palabra? Tienen la palabra de Dios escondida, la tienen arrumada, ya no se acuerdan de ella, hasta se les ha olvidado recordar esa palabra que dice el Señor, que hay que orar sin cesar, hay que clamar, hay que interceder, hay que confiar en la mano poderosa de Dios. Pasó en Marta. Marta, si creyeras, tú verías la gloria de Dios. Pero porque Marta, ella afanada en sus quehaceres, le decía: si hubieras estado aquí. Le está reclamando. Tú y yo en circunstancias le reclamamos al Señor: oh Señor, pero ¿cuánto tiempo tengo yo de orar? ¿Cuánto tiempo tengo de interceder? ¿Cuánto tiempo pasó esclavizado el pueblo de Israel? Dice, donde había un valle de huesos secos, estaban secos, totalmente secos, hasta huecos de medio del centro carcomidos, porque estaban sin vida. Pero Él le dio la vida a estos huesos. Resucitó a Lázaro. Él es el mismo. Estamos hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los huesos secos resucitados, y en San Juan, la resurrección de Lázaro. Entonces, veamos lo que dice en el versículo 3 del capítulo 37:3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, en el versículo 3, tú lo sabes, todo. Vamos a reaccionar y a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros, si Él lo sabe todo? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra, cuando experimenta el toque de Dios, entonces llega la vida. Cuando vemos nosotros en el versículo 5, así lo ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré
subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, sabréis que yo soy Jehová. Aunque estemos muertos, aunque estemos encerrados en las dificultades, aunque estés metido en una sepultura de agonía, aunque la sepultura del fracaso en tu casa, del fracaso en tu familia, que tú lo ves como un fracaso, aunque te encuentres sumergido en una sepultura donde tú crees que ya no hay nada que hacer, tienes la vida a través de la palabra. No podemos nosotros esconder la palabra como Israel escondió las arpas, escondió todos los instrumentos, pero aquí estamos nosotros. La palabra de Dios, esa es la que da la vida. En San Juan 6:63, vea lo que dice San Juan 6:63. Vea lo que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Si la palabra de Dios es espíritu y es vida, entonces ¿por qué tenemos nosotros que estar en la agonía que tú te encuentras ahora? Veamos San Juan, el versículo 43, San Juan 11. Veamos lo que dice San Juan 11:43, por favor, lo puede leer. San Juan 11:43 y 44. ¿Lo tiene? Y habiendo dicho esto, clamó gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Desatadle y dejadle ir. Si la palabra de Dios es vida, porque la palabra, él cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y lo dijo con una voz canónica, con una voz fuerte, y lo dijo: Padre, yo sé que tú me escuchas, pero si te lo digo y si lo hablo y si lo digo así, es para que los que vean crean que tú obras en mí y yo en ti, y que somos nosotros uno. Tú, Señor, eres glorificado. ¿Por qué? Porque tú eres el que da vida, y a través de la palabra le dio vida. Entonces nosotros debemos de confiar que si creemos en la palabra, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo veremos la gloria de Dios? La gloria de Dios la veremos cuando Él habló, Él profetizó. Y dice que Él mismo le dijo a los discípulos: desatadle y dejadle ir, porque esto le corresponde a la iglesia. Desatadle y dejadle ir. ¿Por qué desatadle y dejadle ir? Porque las situaciones que agobian a cada una de las personas en tu vida y en tu familia, te la describe en Lucas 4:18. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. No podemos esconder lo que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado no lo puedes esconder. Aunque tú estés de vacaciones, que no hay vacaciones en el reino del Señor, no hay vacaciones. Pero hay hombres y mujeres con dones que Dios les ha dado, dones, los ha capacitado para el servicio. Hombres y mujeres que tienen sus arpas escondidas, tienen todos los dones, los tienen de vacaciones. No de vacaciones, los tienen escondidos. ¿Por qué? Porque los tienen escondidos, porque dice que están atados. Lo dice Lucas 4:18. Y el Espíritu de Dios está sobre mí, porque San Juan 6:63 dice que la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios, al ser transmitida y recibida en el corazón de una persona, esa persona resucita, esa persona recibe vida, esa persona sale de la sepultura.
que están cautivos, a los que están presos, a los que están quebrantados, a los que están asolados, a los que están ciegos, que ven pero no pueden ver porque Satanás los tiene atados. Porque el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, los tiene entenebrecidos. Y de esta manera hay muchos, como el pueblo de Israel tenía escondidas todos los instrumentos y se había acabado el gozo en ellos. Así hay muchos que el gozo se ha acabado y están llenos de depresión, están llenos de angustia. ¿Por qué están llenos de depresión y angustia? Porque Satanás los ha atado, los tiene metidos en una sepultura, pero de esa sepultura, de la sepultura a la esperanza, el Señor te saca. Así como resucitó a Lázaro de lo físico, de lo espiritual, saca de lo más profundo del infierno, saca el alma de una persona, las ataduras. Porque las ataduras son las que tienen agobiadas a las personas, porque creen que Dios no escucha. Ezequiel 37 dice que los huesos estaban totalmente secos. ¿Cuántas personas tienen el corazón seco? Ya no tienen una alabanza en sus labios, ya no hay amor, ya no hay temor, ya no hay consagración, ya no hay búsqueda, ya no hay tiempo de oración, porque se cansaron de orar, porque han estado clamando por la familia, por los hijos, por las necesidades, clamando por sus vidas, pero en cierto momento creen que Dios no escucha y esconden los dones, esconden los instrumentos que Dios le ha dado, esconde ese instrumento maravilloso que nos ha dado, que tú y yo somos atalayas, y como atalayas cada día tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos sus hijos, porque lo podemos sentir nosotros, porque podemos sentir la presencia de Dios y podemos ver el cambio, como lo dice en este capítulo, Lucas 4:18. Es liberada la persona de la cautividad, las opresiones se van, el corazón lleno de resentimientos, de amargura, de dolor, de desprecios, lleno de depresión, corazones quebrantados. Y un día salen de la prisión, salen de la sepultura. Entonces podemos decir, como decía el salmista David en el Salmo 37. Miren, el Salmo 37 dice que Él concederá todas las peticiones de tu corazón cuando confías en Él. En el versículo 2 y 3, cuando confiamos en la providencia de Él, entonces Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Pero veamos Ezequiel 37, 4 y 5. Volvamos a la escritura. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice. Cuando dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando dice y viviréis, es que yo me imagino, hermanos, parafraseando algo tan maravilloso que pasó en ese valle de huesos secos. En el valle de huesos secos empezaron cuando Él profetizó, cuando le dijo, ¿tú crees que van a vivir estos huesos? Ezequiel, ¿tú crees que van a vivir? Y le dijo, oh Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y entonces Él dice que empezó a decir la palabra, porque profetizar no es inventarse cuentos, sino es describir lo que está ya profetizado, porque la palabra ya está profetizada. Cuando Él dijo profetiza, le dijo, di la palabra, porque tú y yo somos speaker, y como speaker, cuando leemos la palabra y le damos la palabra a alguien, le estamos profetizando la palabra ya escrita, porque ya fue profetizada. Pero en ese entonces Él le empezó a hablarle, porque la palabra le dio vida, y empezó algo sobrenatural. Surgió algo sobrenatural, porque empezó a subir, dice, los tendones, empezó a juntarse hueso con hueso. Yo me imagino cada hueso con su hueso, el hueso del brazo buscaba el otro, el de lado, y buscaba de una tal forma que terminó cada esqueleto armado, y todos estaban armados, y
y de repente estaba un pueblo completo. Estaban un pueblo de calaveras, sin tendones, sin carne, estaban sin espíritu. Esa es la sepultura donde ellos se encontraban. Pero cuando Él les decretó y Él les dio la palabra, le dijo: el Espíritu de Jehová trae vida sobre ustedes, porque Él es la resurrección. De toda situación el Señor nos saca. La fe y la esperanza la tenemos que tener en Él, porque cuando esto pasó, le dijo: di la palabra. Y empezó a subir los tendones sobre cada hueso y empezaron a rellenarse las piernas y empezó a rellenarse todo su cuerpo. De repente todos estaban convertidos, tenían carne, tenían huesos y era un ejército completo, pero sin vida. Así hay muchos. El ejército de Dios, hay mucho ejército de Dios que se encuentra sin vida, que parece que tienen vida y no tienen vida. ¿Por qué? Porque confían en sus propios deleites, confían en sus propios argumentos, confían en lo que ellos tienen en su cabeza, confían en su propia inteligencia. Cuando Proverbios 3 dice que no te puedes confiar en tu propia sabiduría, sino buscar, como dice Santiago, la sabiduría de lo alto, porque esa es la que da vida. San Juan 6:63 dice que ese es el que da vida y ese es el que restaura. Pero vino el Espíritu de Dios. Muchos tienen vida, pero no tienen la presencia de Dios. Hay muchas personas que hablan y creen y se encuentran en una sepultura. Se encuentran sepultados y agobiados en los problemas, agobiados en lo que dirán las personas, agobiados en todos los afanes, agobiados y sepultados en la avaricia, sepultados en un núcleo, en un círculo social, en un círculo familiar, y están solamente viviendo. Es un ejército de Dios que vive solamente para sí y que vive solo para su familia, pero materialmente hablando, no hablando espiritualmente, porque recuerda que está hablando de un ejército que dio vida, que la carne subió. La palabra ahí dice que empezó a subir los tendones y luego los huesos empezaron a rellenar de la carne y luego estaba un ejército, pero no tenía vida, no tenía presencia de Dios. Y vea lo que dice. Empieza a decir: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Profeticé, dice el versículo 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron y el Espíritu de Dios vino sobre ellos conforme lo que Dios le había dado. En el versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Entró espíritu en ellos y vivieron. San Juan 6:63 dice que el Espíritu de Dios trae vida, trae resurrección, trae esperanza, porque el mismo Espíritu, lo dice en San Juan 14:26, dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aunque estemos muertos, nosotros viviremos. Aunque estemos sepultados en las situaciones, nosotros estamos de pie. El versículo 12: por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Yo abro vuestros sepulcros. Yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío. Mire qué maravilloso. Pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Pueblo mío. Ese es como un gemir. Es como que viene de lo más profundo. Es algo. Oír que el Señor dice: oh pueblo mío, pueblo mío. Cuando dice pueblo mío,
temor o no tengas miedo. Si el Espíritu de Dios testifica, dice Romanos 8:16, que tú eres mi hijo. El Espíritu mismo da testimonio, Romanos 8:16. El Espíritu de Dios da testimonio que tú eres mi hijo. Mira que, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y el 13 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra. Y sabréis que yo soy Jehová. En el versículo 13: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Dice una vez más: pueblo mío, pueblo mío. Qué maravilloso es ver que los sepulcros representan, hablando de un sepulcro natural, pues es el sepulcro donde un ser humano pues va a ir a ese lugar, porque el sepulcro físicamente habla donde una persona físicamente va a ir a ser allí enterrado. Pero en este momento, en este versículo nos está hablando los sepulcros. Dice: yo abriré los sepulcros. Está diciendo: yo abriré camino en la dificultad. Yo abriré esperanza contra esperanza. Yo abriré tus ojos. Yo vendaré tu corazón. Yo te levantaré de esa situación energúmena que tú te encuentras. Yo te voy a levantar. Está diciendo: yo te voy a sacar de esa sepultura y vendrá la esperanza a tu corazón y vas a empezar a sacar y a poner en práctica lo que yo he dado a tu corazón, lo que yo he dado a tu vida, porque como yo he resucitado, de igual forma tú vas a resucitar en lo espiritual y en un futuro, en lo espiritual conmigo también, pero vas a resucitar, porque Él en la aflicción dice: yo abriré ese sepulcro. ¿Qué sepulcro está agobiando tu vida? ¿De qué sepulcro tú estás preocupado y estás orando? ¿Qué situación tan difícil hay que tú crees que Dios no está escuchando? Quizás hay adulterio en tu casa. Quizás hay personas que no se cansan de fallar y de fallar una y otra vez. Pero tú dices: ya no más. No quiero más con esta persona, nada más. Pero Dios dice en su palabra: si tú creyeres, veréis la gloria de Dios. Entregar en las manos de Dios una situación, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque hay poder en la oración. Hay poder. En Mateo 28:18, vea lo que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en la tierra. Todo es desatado. ¿Cuál sepultura te tiene agobiado? ¿Te tiene lleno de tristeza? ¿Qué sepultura hay que te tiene aterrado? Porque tus hijos están en alcohol, en la droga, en la perdición. ¿Qué situación o qué petición? No te canses, no te canses. El pueblo de Israel estaba agobiado y todos los instrumentos los colgó, se olvidaron, pensaron que ya no iban a disfrutar más del gozo, de la alegría. Solo habría tristeza en ellos. Se había acabado el gozo. Se ha acabado el gozo en tu corazón. Tienes apariencia que vives y no vives. ¿Cuántas personas hay que tú ves de un lado y a otro muy bonitos, hablan bonito, predican bonito? Quizás tú los ves, pero tú no sabes si dentro de sus corazones son muertos, caminando como el ejército cuando fue levantado y cuando los tendones y la piel subió en esos esqueletos. Pues tú ya sabes esa historia, hablando de Israel, pero hablando de Lázaro también. Le dijo: Marta, quita la piedra. Y dice que él se entristeció tanto, él lloró, porque él está llorando por la situación que tú estás pasando. Él no es
El que no sabe, Dios lo conoce todo. Eres tú y yo los que tenemos que entender que las sepulturas, esas sepulturas espirituales, están agobiando al pueblo y lo están desanimando, y por eso tú ya no sigues orando. No te canses de orar, no te canses. Dios está contigo como poderoso gigante. Dice: yo no te voy a dejar solo en ningún momento, solamente persevera, 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 clama y pide, porque yo te voy a dar todo lo que tú pides. Todavía hasta el momento no me has pedido nada, no has tocado, porque si tocas las puertas, yo te las voy a abrir. Yo te voy a abrir cada puerta que tú abras. ¿Qué sepultura o qué piedra tienes que quitar si Él es la resurrección, es la vida, Él es la esperanza? Jesucristo es la vida. No te puedes sentir agobiado y triste. Ya tienes que ver la esperanza que es Cristo Jesús. Tienes que abrir tu corazón y depositar en la bandeja de oración, y no te canses. Ora sin cesar. El clamor, el ayuno y la oración. Hay situaciones que solo con ayuno y oración salen. Hay que orar, hay que ayunar por la familia, por los hijos, por la iglesia, por las necesidades, porque no podemos ser egoístas, porque Dios no escucha esas oraciones. Cuando tú oras solo por tus bienes o por tu bienestar, esas oraciones el Señor no las escucha, porque en su palabra dice que tenemos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la bendición que queremos para el hermano, primeramente el bendecido es el instrumento, porque Salomón le decía: Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder guiar este pueblo. Dame sabiduría. Y fue el hombre más rico de esa época, porque cuando tú pides para otro, cuando tú dejas de desayunar, cuando dejas de comer, cuando tú entregas un sacrificio por alguien, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Y no te canses, no te canses de orar. Había una mujer en el Antiguo Testamento, hablando de Esther. Esta mujer, a través de la oración, conquistó el corazón del rey, y fue a través de esta mujer muchos judíos recibieron la bendición y no fueron exterminados por la oración, porque esa mujer estaba en oración, esa mujer estaba de rodillas. El apóstol Pablo, tú puedes ver el apóstol Pablo y Silas, cuando estaban encerrados en la prisión, ellos clamaban, ellos oraban en la dificultad, dice que estaban en lugares donde tenían un cebo puesto en sus pies, estaban en situación precaria, ellos estaban atormentados, porque como eran ellos eran enemigos de los que lo tenían ahí prisioneros. Ellos estaban sufriendo, pero el gozo estaba allí, el clamor estaba allí, y ellos estaban de rodillas. Y ustedes pueden ver lo que pasó sobrenaturalmente, como los huesos estos, cada uno se juntó con su hueso, y dice en Isaías 37, y había un ejército de pie, y luego con carne y con tendones tenían vida, y les dio vida. De igual forma, no te canses de orar, hermano. No, hermana, no te canses de orar. Sigue clamando. Tú no ves la respuesta, sigue orando. Elías, cuando estaba en el monte Carmelo, Giesi, el criado de él, le decía: ven, sube a ver si viene el agua, porque una sequía terrible, se estaban muriendo de la sequía que estaba pasando por el pecado que estaba pasando en ese entonces. Pero bueno, ¿qué pasó? Iba una vez y le decía: Señor, no veo nada. No te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de gemir. Ora, intercede, clama, aunque no veas nada. Y le decía: vuelve otra vez, y volvía otra vez. Y así una y otra vez y otra vez, 7 veces le decía: vuelve, ve a ver, ve a ver. A la 7ª vez le dice: mi Señor, veo una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. Y le dijo: corre, porque viene gran tormenta. Y así fue. Tú y yo no podemos desmayar, hermanos. No podemos desmayar. Esa petición que tú tienes, tú sigue clamándole al Señor.
Él dice, Jeremías 33:3, clama y yo te responderé. El Señor te va a responder. El problema es que nosotros queremos que nos responda cuando nosotros queremos. Sigamos orando y clamándole al Señor, porque en la humillación está la victoria. En la humillación es engrandecido Él, porque Él viene a glorificarse. En la humillación de María y Marta vino a glorificarse el poder de Dios. Aquel hombre que tenía 4 días de muerto. ¿Se imagina usted? 4 días de muerto. Un muerto de 4 días, hablando de un muerto de 4 días. Le dice, Señor, quiere ya, quiere. Me imagino que estaba hasta reventado, gusanos por todos lados y apestoso. Simplemente cuando, si tiene 24 horas y lo está haciendo bien arreglado, ¿cómo huele de feo? 4 días debía estar encerrado. ¿Cuántas cosas ocultas hay en tu vida? Que eso es lo que no permite que haya vida en ti. Ora al Señor. Hay que entregar en manos del Señor. 2 Corintios 4:14, veamos lo que dice. Sabiendo que Él, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Así es que no podemos detenernos, hermanos. ¿Dónde está la victoria? En el clamor, ¿verdad? Ahí tenemos la confianza que tú y yo tenemos en el poder de Dios. Esa es la confianza. Vamos a tener un tiempo de oración ahí donde usted se encuentra. Si quiere estar sentado, como usted guste, vamos a tener un tiempo de oración para orar por la familia, para orar por estas situaciones, por cosas, cadenas, opresiones, obstáculos, dificultades, enfermedades, cualquier situación que haya. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a ponerlo en manos de Dios, porque Él es el único. Él es el único. De la sepultura a la esperanza. Él es el único. Padre, te damos gracias